Hermanos, el día de hoy en Juan capítulo 1, quiero que usted pueda ver que el mensaje que nosotros tenemos para el día de hoy en Juan capítulo 1 se titula de la siguiente forma. Vamos a estar apareciendo unas imágenes aquí en pantalla y el mensaje, hermanos, se llama el testimonio de Juan el Bautista. Esto está desde el versículo 19 hasta el versículo 34. Y la verdad, hermano, yo sé que el título de este mensaje no es llamativo, quizás ni siquiera llega a ser interesante de leer, pero le puedo prometer algo respecto al título de este preciso mensaje. Y eso es, hermano, que al igual que el primer mensaje del libro de Juan, el Bautista, de Juan, que leímos, que tuvimos la semana pasada, este mensaje no nos deja indiferentes de ninguna forma sobre quién es Cristo, pero también, hermanos, sobre quién somos nosotros. Este testimonio tiene una razón de ser, tiene un propósito, y ese es, hermano, que un verdadero cristiano va a encontrar siempre su identidad sola y exclusivamente, hermano, en quién es verdaderamente Jesús para él. Cuando usted busca en la palabra de Dios quién es Jesús y se encuentra con el verdadero Jesús, usted descubrirá, hermano, siempre quién es usted. Aquí, hermano, no vamos a hablar de encontrarnos con Cristo y a la misma vez con nosotros, como vimos la semana pasada, de una manera solamente salvífica, en la que el Señor nos salva, siendo nosotros pecadores y Él el Salvador del mundo, sino también va a haber la descripción del propósito de nuestra vida y el verdadero valor de cada creyente, de cada persona que pone su fe en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, vamos a estudiar cuál es este testimonio de Juan el Bautista. Y el testimonio de Juan el Bautista se enfoca de dos formas, hermanos. La primera que vamos a ver es sobre quién es él. Ve, hermano, el versículo 19 de Juan capítulo 1 hasta el versículo 28. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. No debemos olvidar, hermano querido, que el evangelio se llama de Juan por el apóstol Juan, el que estuvo, hermano, el que es llamado el discípulo amado, que estuvo a los pies de Cristo en la cruz junto a la madre de Jesús, María, quien fue exiliado en la isla de Patmos y escribió el libro de Apocalipsis y las cartas de Juan. Pero Juan el Bautista es otro personaje, es otra persona. El Juan del que acá se habla, del que da el testimonio, Juan el Bautista, era primo de Jesús. Su papá, llamado Zacarías, era un sacerdote y él anunció la llegada de Jesús antes que él iniciara su ministerio. Juan el Bautista fallece, hermano, decapitado por Herodes durante el ministerio de Jesús. Son dos personas distintas. Pero lo que yo quiero que usted vea inicialmente en este pasaje, hermano, es lo que el Espíritu Santo nos habla y nos está mostrando sobre Juan el Bautista y su respuesta. Inicialmente, si usted ve el versículo 19, hermano, se dará cuenta de que el testimonio de Juan empieza porque hubo hombres, sacerdotes, fariseos que enviaron a otros sacerdotes y levitas para que le preguntasen cosas a Juan el Bautista. Ahora, estas personas, hermanos, de una forma tenían el derecho de preguntar, querían saber quién era este hombre. Ellos eran, por decirlo también así, hermano, eran los guardianes de la fe. Eran personas que estudiaban la revelación de Dios, estudiaban la ley. Por lo tanto, si venía el Mesías o algo, ellos eran supuestamente lo que mejor debían saberlo. Pero tenían dudas y enviaron a estas personas a preguntarle a Juan. Pero
Dios usa esta conversación, Dios usa estas preguntas para mostrarnos, hermanos, la identidad de un hombre que nosotros debemos ver primero. Y la primera pregunta que le hacen a Juan el Bautista, hermano, es una pregunta sumamente lógica. Una pregunta obvia para intentar conocer a alguien, la cual está en el versículo 19 al final. Dicen, ¿tú quién eres? La pregunta más lógica. ¿Quieren saber quién es? Le preguntan, ¿quién eres entonces? Pero esto estaba haciendo una referencia un poco más profunda. Estaban haciendo una referencia a si él era el Mesías prometido, lo cual responde él que no. Él dice en el versículo 20, no niego, yo no soy el Cristo. Y aquí, hermano, nosotros vamos a ver la primera lección que aprendemos de Juan el Bautista. Y es, hermano, que él no tiene mucho interés en presentarse a sí mismo. Él no tiene mucho interés, hermano, en dedicar tiempo a hablar sobre quién es Él, sobre lo que Él ha logrado, presentar sus credenciales, hermano, para que todos sepan quién es Él. Eso se va a ir desarrollando más, pero Él tiene claro algo. Le preguntan, ¿acaso tú eres el Mesías? Y Él dice, no, yo no soy Jesús, Jesús es el Salvador, luego va a decir que Él viene, pero yo no soy quien es el Mesías, quien viene a salvar. Y hermano, hay algo que debemos entender rápidamente de esta pequeña respuesta de Juan el Bautista. Y esa es la siguiente, que usted, hermano, ni yo tampoco, somos el Mesías que la gente necesita. La gente ¿a quién necesita? A Jesús, hermano, en su vida. Esa es la necesidad más profunda de cada persona en su vida. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque hay unas etiquetas psicológicas que se usan a veces para intentar describir la realidad de una persona, por ejemplo, el complejo de Adonis, algunos complejo de mártir, y hay otro complejo que se llama el complejo de Salvador. Y este complejo de Salvador habla de cada persona que se siente con la capacidad de solucionarle los problemas a todos. Y esa es una persona que siempre está ahí detrás de uno y de otro, tratando de salvarle y solucionarle sus problemas. Pero hermano, ¿sabe lo que nos dice la palabra? Es que nosotros no somos el Mesías que la gente necesita. La gente, ¿qué es lo que necesita? Escuchar de Cristo, hermano. Y usted puede tener poder para cambiar a una persona solo al hablarle la palabra de Cristo. Cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de servicio que nosotros podamos hacer, hermano, puede ser de utilidad, pero tendrá, hermano, su tiempo, tendrá su propósito temporal. Pero si alguien conoce a Cristo, hermano, su vida está eternamente asegurada. Juan no pretende hablar, no pretende decir qué cosas quiere él, quién es él, de dónde viene, para que esta gente entienda. Lo único que le dice, ustedes están buscando al Mesías, les digo algo, yo no soy, yo no tengo ese poder. Luego a Juan el Bautista en el versículo 21 le hacen dos preguntas y dicen, bueno, entonces, ¿eres tú Elías? Y él dice, no soy. Y luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él también dice, no soy. Ahora, esto, hermano, lo dice porque primero, la primera muestra era una creencia, la primera pregunta era sobre una creencia popular que existía en aquellos años. En el libro de Malaquías, el último libro, hermano, del Antiguo Testamento, se termina con una profecía de que iba a venir Elías a preparar el camino del Mesías. Y lo que entendieron los judíos de aquella época y cómo ellos interpretaban esto es que Elías iba a aparecer, pero literalmente en carne y hueso, y les iba a hablar a las personas del Mesías que venía. Pero hermano, la verdad esto no iba a ser así. Juan el Bautista dice, yo no soy ese Elías que ustedes creen. Yo no soy lo que ustedes creen. Pero en Mateo 11, versículos 13 y 14, el Señor Jesús dice que sí era el Elías que iba a estar preparando el camino del Señor. Si usted me acompaña a Mateo 11, si no va a ir apareciendo aquí en pantalla, versículos 13 y 14, dice... no, no es Mateo 11, 13 y 14. Ay, ¿dónde está? Bueno, lo que quiero citar, hermano, en Mateo 11, 13 y 14, anteriormente el Señor mismo Jesús en el versículo 10 cita la palabra de Malaquías, hablando de el Elías, y en el versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y luego dice, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, ¿por qué, hermano, esto es tan importante para nosotros? Porque lo que nos está diciendo el Señor es que según la palabra, Juan el Bautista sí era el Elías que venía a preparar el camino porque venía en el espíritu de Elías a predicarle a una generación mala,
a una generación alejada del Señor, con un remanente, sí, pero que necesitaba escuchar este camino preparado para el Mesías. Pero ¿qué entendían ellos? Le decían, ¿eres tú Elías, el mismo Elías? Y él dice, no, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista. Luego a él le preguntan otra cosa. Y dice en el versículo mismo 21, dicen, ¿eres tú el profeta? Y esta es una profecía, ellos creían en Deuteronomio 18:18 aparecen las características de los profetas, y ellos entendían que ese profeta de Deuteronomio 18 sería un profeta, hermano, que iba a reproducir los milagros del Éxodo. Y ellos entendían eso, y él dice, no, yo tampoco soy eso, tampoco soy ese que ustedes creen. Porque, hermano, algo que nos muestra acá Juan el Bautista, el que él tenía algo bien claro, y él tenía claro cuál era el llamado que el Señor le había dado. Por lo tanto, él no tenía ningún problema en responder. A veces incluso nosotros nos volvemos locos cuando gente nos pregunta cosas. Decir, ¿pero qué eres tú? Y uno dice a veces, soy esto otro. Y nos cuesta responder de manera sencilla, como soy un hijo de Dios, soy un cristiano. A veces, pero tú eres cristiano como esto. Y le digo, no, es que por este lado. Y a veces, hermano, nos damos muchas vueltas en algo que es una manera simple y para testificar. Lo importante aquí de Juan es que él dice, yo no soy nada de eso que ustedes creen. Pero yo les voy a hablar de quién soy. Porque luego le preguntan en el versículo 22 y le dice, bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Quién dices tú? Dinos quién tú eres, porque parece que nuestras preguntas o lo que nosotros creemos que tú eras no eres, pero dinos entonces tú. Y aquí se le abre la respuesta, hermano, a Juan el Bautista, para él explicar verdaderamente quién es, para explicar, hermano, para lo que él había sido llamado. ¿Quién dices tú mismo que soy? El versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hermano, ¿se da cuenta de la simpleza que existe en esta frase? De lo grande, hermano, que el Señor mismo habla y nos revela. Él tenía claro su propósito. Jesús, hermano, es el verdadero Dios, el verdadero verbo de Dios. Y Él es una persona que simplemente lo está anunciando. Esa es la verdadera consolación de la que habla el profeta. Mire, vamos a Isaías 40, en su Antiguo Testamento, si no, va a aparecer aquí en la pantalla, pero busque ahí en su Biblia, el libro de Isaías 40. Fíjese lo que dice los versículos 1 al 3, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hermanos, si usted se da cuenta, Juan el Bautista dice, sí, yo soy el cumplimiento de esta profecía. Consuélense en que viene el Mesías. Al igual, hermano, que el consuelo suyo es que Cristo viene pronto. Y ese es el consuelo de un creyente, saber que pronto puede encontrarse con su Salvador. Pero la persona que no pone su fe en Cristo no puede tener consuelo, porque cuando Cristo venga no le va a llevar a su presencia, sino que será juzgado. Y esa es la gran diferencia que aquí existe. La gente tenía dudas, tenía preguntas. ¿Quién eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Gracias, hermano Gustavo. Muchas gracias, hermano. Lo que Juan estaba diciendo, hermano, es una lección que golpea hasta lo más profundo de su orgullo, hermano, y su arrogancia. Porque la respuesta que da Juan, hermano, es la siguiente, parafraseándole. No importa quién soy yo, dice. No soy nadie. Soy solo una voz que les dice que se preparen para recibir al Rey, para recibir al Mesías, para recibir al Salvador del mundo, para recibir a Dios en la carne que viene en camino. Juan representa lo que todo cristiano verdadero debe pensar de sí. Cada cristiano solamente decir yo soy una voz, soy un indicador de que Cristo viene pronto. Usted, hermano, debe ser una voz para aquellos que no han escuchado la palabra de Cristo. Usted debe ser un testimonio viviente, hermano, de que Dios puede hacer cambios y que Dios puede, hermano, cambiar su vida. De que Dios puede salvar la vida de otros. Usted debe ser ese testimonio, esa voz. La pregunta es si usted, hermano, está dando esta voz a que otros la escuchen y que otros la escuchen en usted. La gente a su alrededor escucha la palabra de Cristo por usted, escucha de Jesús por usted, hermano. Pregúntese. Porque un verdadero cristiano
lo que le interesa es que la gente conozca a Cristo. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, dice él. Lo que estaba diciendo es, viene el Mesías. Lo que menos le interesaba a Juan, hermano, era que le miraran a él, de hecho. Él lo que quería, hermano, era que le olvidaran y que él fuera solamente, hermano, una luz que mostrara la luz de Cristo. Alguien que estaba reflejando al Señor. Y eso confronta, hermano, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Porque cuántas veces, hermano, solo anhelamos hablar de nosotros mismos. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros creemos que la gente está, pero se muere por escuchar, hermano, lo que nosotros somos? Que el mundo lo que necesita es saber quién soy yo, mi historia de vida. Pero el mundo lo que necesita escuchar, hermano, es quién es Jesús. Eso es lo que el mundo verdaderamente necesita. ¿Usted es una voz, hermano, que habla de quién es Jesús a otros? ¿Es una voz que clama? Imagínense que Juan dice, soy una voz que clama en el desierto. El desierto, hermano, es un lugar donde es inhóspito para vivir. En nuestros días llega a ser así, imagínense en esos días, hermano. Entonces él dice, yo no poseo nada, yo no soy nadie. Lo único que quiero que sepan a través de mí es que Cristo lo es todo, que Jesús lo es todo. Por eso, hermano, ¿quién era Jesús para Juan el Bautista? Determinaba quién era él, un testimonio vivo de Jesús. ¿Cómo enfrentamos a veces nuestras luchas, hermano? Por medio de entender, al igual que Juan, quién es Jesús. Debemos ser personas que apuntan a Jesús. Su prueba, hermano, lo que está viviendo es una forma de dar testimonio de quién es Cristo. Hermano, a veces nosotros con nuestro corazón y nuestras debilidades, a veces nos sentimos un fracaso. Un fracaso en el trabajo quizás, un fracaso, hermano, con algunas habilidades. Pero el Señor dice, ¿quién eres tú verdaderamente? Si eres un hijo de Dios, entonces lo tienes todo. Confronta, hermano, las búsquedas personales muchas veces de las personas. A veces hay gente que dice y lucha, hermano, con el ser admirado, aceptado, con su popularidad. Y gente está como muy centrada en que si el vecino, que si el amigo, que si el hermano, que si el primo, que si nos invitó. A la larga, hermano, lo que importa es quién dice Cristo que somos nosotros. Eso nos pone en línea, hermano, nos pone en sintonía. Yo, hermano, si le doy un testimonio personal, porque la verdad es como muy loco lo que voy a decir, pero hermano, yo en un mismo día a veces me puedo sentir como un fracaso total en lo que estoy haciendo y a veces me puedo sentir que estoy haciendo muchas cosas bien. Y eso puede pasarme 4 veces en un día. Ahora que lo exponga o lo muestre es otra cosa. Pero me puedo sentir de eso, hermano, mucho. Pero a la larga, hermano, ¿sabe lo que me doy cuenta? Y es que si estoy llegando a esos dos extremos, es porque he olvidado quién es realmente Jesucristo. Porque cuando recuerdo quién es Él y digo Él es mi Salvador, es mi Señor, Él mismo dice que debo alegrarme, no porque los demonios se sujeten a mí o tenga mucho éxito, sino porque mi nombre está escrito en el reino de los cielos, la cosa cambia, hermano. Todo cambia. Por eso, hermano, que usted sepa quién es verdaderamente Jesús, va a cambiar su vida, va a cambiar su carácter, va a cambiar sus pensamientos, va a cambiar su orgullo, va a cambiar su murmuración, va a calmar, hermano, todas las voces que le dicen que usted no vale nada. Porque nuestro valor, hermano, es que somos portadores de la imagen de Dios en nuestra vida y nuestro valor, hermano, es que con sus palabras simplemente usted puede, hermano, hacer que otras personas, hermano, conozcan a Cristo. Pero si no estamos, hermano, en esa sintonía, no estamos recordando quién es Jesús, entonces, hermano, vamos a perder de vista nuestro verdadero propósito. Al parecer estos hombres que estaban aquí, hermano, interrogando a Juan, empezaron a entender que él no era el Mesías y que él no admitía ser el Mesías, pero sí que lo estaba anunciando. Y ellos cambian ahora a otra pregunta, versículo 25. Y ellos le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Dice. Y Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y hermano, cuando a él le preguntan por qué bautizas, lo que le están diciendo en el fondo es de dónde viene tu autoridad para hacer esto. ¿Por qué, hermano? Porque el bautismo tiene una connotación para el judío denigrante.
Yo me acuerdo, hermano, que cuando nosotros íbamos a iniciar el mes de la Biblia, yo pregunté cuántos hermanos habían leído la Biblia completa. Y varios dijeron que sí. Pero solo pensando en el Antiguo Testamento. Si usted, hermano, lo ha leído completo, yo también, yo no me puedo acordar de una oportunidad de un judío o un israelita bautizándose. No era una práctica común. No era tampoco algo que apareciera en la ley. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista estaba bautizando al pueblo de Israel? ¿Qué sentido tiene, hermano, eso? ¿Por qué bautizar precisamente? ¿Acaso hay un poder en el agua del río del Jordán? ¿Qué es lo que estaba pasando realmente, hermano, con él? ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla, hermano. No tenemos nosotros una práctica con eso porque en el Antiguo Testamento, porque era el proceso, hermano, con el que los israelitas admitían a una persona que no fuese israelita a la fe creyente, a la fe en el Dios verdadero. Si había una persona que fuese de cualquier otro pueblo, que quería ser parte de la adoración, quería adorar a este Dios verdadero, ser parte de la ley, ellos iniciaban un proceso donde por medio del bautismo esta persona era sumergida, por decirlo así, en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué entendían los judíos? El bautismo para gentiles. Nosotros tenemos nuestro pedigrí, nosotros nacimos de la línea de Abraham. No necesitamos esas prácticas para ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué le está mostrando el Señor Jesús, nuestro Dios, al enviar a Juan el Bautista, hermano, a bautizar a los judíos? ¿Sabe lo que le está mostrando el Señor Jesús, hermano, a los judíos con un golpe fuerte a su orgullo? Al él bautizar, le está diciendo: ustedes que se creen más y que menosprecian al gentil, ustedes no son un pueblo con una condición distinta, están igual de alejados que él. Están tan fuera del pueblo de Dios como ese gentil que nunca ha escuchado la ley. Como ese gentil que nunca ha escuchado la palabra como ustedes la hacen. Que como ese gentil que nunca lee los profetas y las palabras de Dios como ustedes la leen en sus sinagogas. Están igual de alejados que ellos. Por eso necesitan humillarse, bautizarse para ser adoptados por el Señor, para ser hijos de Dios. Porque ¿cómo es la palabra que dice Juan cuando los bautiza? Dice: arrepiéntanse, pongan su fe en el Señor. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Dice: arrepentíos, bautícese. Dice: hagan obras de gente creyente. Juan explicó luego que su bautismo era en agua y va a hablar un poquito más de cómo va a ser el bautismo del Señor Jesús que él va a hacer, pero lo que hace Juan por medio de esto es proclamar que viene ese Mesías, ese Dios, ese Jesús, ese Dios en la carne que va a cambiar la vida de las personas. Entonces, hermano, aquí él pasa a decir en el versículo 27 una declaración similar a la anterior respecto a la denigración de una persona. Porque él dice: el que viene es antes de mí, aunque venga después. Pero dice: del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Nuevamente, hermano, el contexto es muy importante. Porque los fariseos, que fueron la gente que le está preguntando a Juan el Bautista, ellos se centraban mucho en hacer discípulos a otras personas, enseñándole la ley y teniendo largas discusiones con ellos para enseñar la palabra. ¿Y sabe qué decían ellos? Un discípulo debe estar dispuesto a hacer cualquier cosa por su maestro, excepto el tema de los pies, del calzado, como dice Juan el Bautista. Eso es demasiado denigrante. Eso ni mi discípulo le permito que me lo hagan a mí. Y Juan el Bautista cambia eso y dice: yo ni siquiera soy digno de hacerle eso al Señor. Lo que él está dignificando, hermano, es cualquier servicio, por minúsculo que parezca. Aún así, hermano, nosotros somos indignos de hacerlo por el Señor, porque no es el servicio que hacemos, es a quien le hacemos el servicio, hermano, que nos vuelve dignos o indignos. Por lo tanto, hermano, no hay solo dignidad en algo tan importante como tomar la palabra, estudiarla y predicarla, como lo estoy haciendo yo ahora, sino incluso en algo tan pequeño como venir quizás a hacer aseo, hermano, en dirigir la música, en estar en el computador, estar con los niños, hermano, en venir a decorar la iglesia, a arreglar, hermano. Todo servicio es indigno en una forma porque lo hacemos a la persona con más dignidad del mundo. Y lo hacemos a Dios, hermano, y lo debemos hacer con excelencia porque es a nuestro Dios. Y si Él nos ha permitido incluso hacer esas pequeñas cosas, hermano, debemos entender que incluso es un privilegio tan grande porque nosotros somos completamente inmerecedores. Hasta el pequeño servicio que hagamos, hermano, nosotros no merecemos hacerlo
porque nosotros éramos completamente pecadores y si no fuera por Cristo seguiríamos igual, hermano. Él tiene dignidad y toda la dignidad del mundo, hermano. ¿Cómo vamos a sentirnos que Él nos necesita o que nuestro servicio es algo muy grande, hermano? Cuando Juan el Bautista, que fue el profeta que anunció que vendría el Mesías, hermano, dice que Él no es digno de desatar la correa del calzado del Señor, hermano, un servicio tan pequeño. Y eso ha sido, hermano, la principal, hermano, actitud que los verdaderos creyentes a través de la historia han tenido. Personas, hijos de Dios, que se revisten de humildad, que no buscan su propia honra, hermano, que piensan poco en sí mismos, que tienen siempre la voluntad de hacerse pequeños para que Cristo sea grande, hermano. Y aquí está el secreto que en el libro de Lucas, si me acompaña ahí, 14, versículo 11 nos dice. Lucas 14, versículo 11. Lucas 14, 11. Dice aquí la palabra del Señor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, ¿se ha dado cuenta usted que a veces las personas que más se enorgullecen de logros y cosas del Señor se enfocan más en humillarles? Pero aquellos que son humildes, que son sencillos, que buscan imitar a Cristo, son exaltados por Él. A veces nosotros pasamos por los tiempos de humillación y lo entendemos como una prueba de Dios y nos hacemos las víctimas, pero a veces el Señor nos está humillando, hermano, para que nuestro orgullo se disminuya. Y no siempre lo entendemos así, porque el orgullo no quiere entender que es orgulloso, o el orgulloso no quiere entender que tiene orgullo. El arrogante no quiere entender su arrogancia, y eso nos pasa mucho, hermano. Estamos luchando con eso aún, y debemos entenderlo así. ¿Se ha dado cuenta, hermano, a veces cómo los cristianos somos tan egocéntricos y soberbios? A veces decimos de los demás, ellos no reconocen todo lo que yo hago, o lo que he hecho por ellos. Eso yo lo escuché de un pastor una vez que adulteró y engañó a su esposa. O no saben apreciar lo que yo soy, hermano. Entonces, si pues queremos la alabanza de las personas y todo, lo más probable es que la recibamos, hermano. Pero el Señor dice, aquel que se enaltece será humillado. De hecho, de Juan el Bautista, hermano, y vamos a ver un poquito más adelante, vemos su necesidad de humillarse para que la gente vea lo grande que es Cristo. A veces nosotros, hermano, en nuestra forma de hablar, nos hacemos tan grande a nosotros mismos, hermano, que Cristo queda en un ladito en nuestra forma de hablar. Pero Juan el Bautista se humilla tanto que Cristo se hace grande. Porque ¿cómo son las frases de Juan el Bautista? De ese que viene, de ese que yo te hablo, no soy digno de desatar ni siquiera su calzado. Wow, entonces dice, entonces es grande quien viene. A veces en las pruebas, hermanos, y hemos escuchado testimonios de hermanos, cómo hacen grande al Señor. Y eso, hermanos, es el propósito de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos. A veces, hermanos, hacemos cosas para el Señor y lo que estamos esperando es que la gente nos floree, ¿no? Que nos diga cosas y al final, hermano, si la gente no lo nota y ve la obra de Dios, mejor, hermano, para nosotros. Porque esa es la actitud de un verdadero creyente, hermano. Toda nuestra vida aparecerá en el cielo, hermano, cuando vayamos a su presencia como un catálogo de imperfecciones, pero vamos a notar que nosotros éramos nada y Cristo lo es todo. Eso va a tener importancia cuando vayamos a la presencia del Señor. Si usted cree eso, hermano, entonces dejará de pensar en usted y se va a dedicar a llenar su mente con la palabra de Dios y con quién es Jesús. La misión de Juan, hermano, era la de preparar camino. La grandeza no le correspondía a él, sino a quien que venía, a Cristo. Y él es el gran ejemplo de todos, dispuesto a negarse hasta lo sumo con tal de que su vida apunte a Jesús, hermano. Pero ¿cuántas veces, hermano, nosotros no ponemos esa atención en quién es verdaderamente Cristo? De hecho, hermano, a veces nosotros vemos la fe y la hacemos una rutina de las malas formas, hermano. Pensamos, hermano, y ponemos nuestra atención en cosas que no son tan importantes. Juan no era más que un dedo señalando a Cristo. Y hermano, yo quiero y mi oración es que Dios nos dé gracia para olvidarnos a nosotros mismos y de nosotros y acordarnos de Cristo. Mi oración cada día, hermano, es que usted haga grande a Cristo en su vida. Esa es mi oración, hermano. Porque si usted lo hace, sus problemas, sus pruebas van a tener propósito.
va a tener fortaleza para enfrentarlas, va a poder vencer el pecado, va a poder ser un siervo en su familia, va a poder restaurar las relaciones que están rotas, pero si se olvida de Cristo, hermano, todo lo que hagamos, todos los mensajes de autoayuda, de 5 pasos para, de tres claves para, no tiene sentido, no le van a ser de utilidad. De este Juan, hermano, que se hace tan pequeño y que hace a Cristo tan grande, el Señor Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 11, en el versículo 11. Mateo 11, el versículo 11. Aquí dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y hermano, lo que es muy probable, y yo se lo digo a usted, hermano, no lo estoy diciendo del pastor, del misionero, del predicador, del que todos conocen, de los Billy Graham, de la historia, no. Estoy hablando, hermano, de usted. Y usted, hermano, lo más probable, no tenga idea, hermano, de todo lo que el Señor le puede usar para el avance de su obra. De todo lo que Él le puede exaltar cuando usted se humille. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Yo creo 2 cosas. Uno, que nosotros no sé si estamos tan dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que el Señor se haga grande. Y segundo, que no sé cuán dispuestos estamos, hermano, aunque nuestro nombre se olvide y que el nombre de Cristo se haga grande. Que nos humillemos para que Él nos enaltezca y no que nosotros nos engrandezcamos, hermano, porque si no el Señor nos va a humillar. Por eso, hermano, ¿cuánto está dispuesto usted a negarse a sí mismo para que el Señor le use? Es Dios quien debe ser exaltado, es Cristo. Si lo entiende, entonces va a entender quién es usted. Un simple mensajero, un simple portador, hermano, de la imagen de Cristo, del mensaje de Cristo, hermano. Por eso, hermano, Él dice, yo no soy digno. Lo más terrible de todo, hermano, es que Cristo estuvo en medio de los judíos y ellos no le vieron. Cristo a veces sigue estando, hermano, en medio de muchas iglesias, pero la gente no le conoce, no creen en Él, no le ven, no le oyen. El dinero, el placer y el mundo son nuestros amigos, pero Cristo está lejos. Conocemos estas cosas, pero no a Cristo. La salvación de muchas personas está a su alcance, pero las personas no conocen a Cristo. La salvación puede ser un momento de despertar, pero queremos seguir durmiendo. Cristo está al frente de ellos, pero muchos no le conocen. Y así puede ser, hermano, que nos enfrentemos al verdadero Cristo, al Cristo que nos desafía, hermano, a Él a decirnos, yo soy Dios en la carne, yo soy el Cristo. ¿Y acaso tú eres más que yo? Para que nuestra mente pensemos más en nosotros que en Él. Hermano, es un desafío, hermano, para nosotros. Es necesario que se levante un pueblo que quiera anunciar a ese maravilloso Salvador. Y la pregunta para ustedes es si usted quiere ser parte, hermano. Si usted quiere ser parte, porque si no quiere, no lo va a hacer, hermano. Pero si usted está dispuesto a negarse a usted mismo y poner su vida para la obra de Dios, hermano, ni siquiera usted sabe todo lo que Dios puede hacer con usted. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Limitarnos, hermano. Juan el Bautista quizás ni siquiera sabía lo que Jesús iba a decir de él, que era el más grande entre los nacidos de mujer. Pero ¿qué decía él siempre? Yo soy una voz, yo anuncio a Cristo, yo hablo de Cristo, yo sirvo a Cristo y de eso no soy inmerecedor, no lo merezco, pero anuncio a Cristo, a quien viene. Y dentro de todo eso, ahora Juan el Bautista pasa a hablar de quién es Cristo. Aquí vamos a pasar tiempo, hermano, el versículo 29 al 34, pero no tanto como lo antes, porque si se da cuenta no es la misma proporción de versículos. Juan, el apóstol que fue inspirado para escribir esto, ya no habló harto de Jesús. Ahora no habló harto del testimonio de Juan para que nosotros siempre contrastemos nuestra vida con quién es verdaderamente Cristo, pero lo vuelvo a decir, versículo 29 al 31, hermano. Vamos a separar quién es Cristo en 2 misiones que él tuvo. Y el siguiente día, dice el versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista pasa a hablarnos de quién es Jesús primero, hablándonos, hermano, de su misión salvífica. Juan había sido informado por Dios de que vendría uno, hablando de Cristo, indicado por señales que acudiría a su bautismo.
Juan era, hermano, como el portero de la puerta del redil donde están las ovejas, que abre la puerta al verdadero pastor. Así lo dice más adelante en Juan capítulo 10. Estamos en el libro de Juan, en Juan capítulo 10, el versículo 3. Y dice, a este abre el portero, ese es Juan el Bautista, está abriendo la puerta. Y las ovejas oyen su voz, la voz de quién, no del portero, sino la voz del pastor. Y a sus abejas llama por nombre y las saca. Pero Juan, ¿cuál era su función? Abrir la puerta. Quizás, hermano, el pastor de las ovejas es único. El pastor de las ovejas es único para todas las ovejas. Jesús es único para la salvación de todas las personas. Pero el portero puede ser usted, hermano. Porque el portero, hermano, quizás no necesita un entrenamiento grande para abrir las puertas. Como si quizás el oficio del pastor necesita para guiar a las ovejas. Pero todos podemos simplemente, hermano, llegar al redil, abrir la puerta y que las ovejas vayan a Cristo. Cristo hace todo el trabajo. Pero ¿quiénes están dispuestos a ir a caminar y abrir la puerta para que el mundo conozca de Cristo? Puede ser usted, hermano. Pero ¿cuánto está dispuesto a negarse como Juan el Bautista? El pasaje de que habla acá Juan el Bautista en el versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿sabe que esta frase, si usted quisiera resumir, hermano, la Biblia, desde el inicio hasta el final, pudiera hacerlo con esta frase? ¿Cuál es la frase de la Biblia? He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No me cree, hermano? ¿No cree que pueda ser así? Bien, vamos a verlo, hermano. Quiero citarle algunos pasajes, varios. Primero, hermano, Génesis capítulo 22, versículo 7. Esta puede ser la gran pregunta, hermano, que la gente y el mundo se haga, aunque no lo haga de la misma forma. En Génesis capítulo 22, hermano, el versículo 7. El mensaje de la Escritura es el siguiente. Y la pregunta del mundo es la siguiente, hermano. Génesis capítulo 22, el versículo 7. Génesis capítulo 22, el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa es la pregunta que el mundo se hace. ¿Dónde está el cordero? Nadie se hace esa pregunta, pero todos, hermanos, la necesitan. ¿Por qué? Porque en esa historia, hermano, donde nosotros vemos el ejemplo de fe, no está hablando solamente de la gran fe que tiene Abraham. Sería un poco, hermano, corto ver una historia de salvación de Dios corta como la fe de un hombre que es digna de imitar. Está hablando, hermano, de que iba a morir el hijo de Abraham. Él lo estaba llevando a la muerte, Isaac. Y cuando Isaac va a morir, Dios le dice que no, y en vez de que muere Isaac, ¿quién muere? Un cordero. Isaac estaba preparando todo y dice, papá, ¿dónde está el cordero que va a morir? Entonces, hermano, luego ahí viene la frase, la gran frase que todos conocemos, Jehová gire, Jehová proveerá. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano no puede hacer provisión para sí mismo, para su salvación. El ser humano está completamente perdido, pero Dios es quien hace esa provisión. Dios envía al cordero. ¿Dónde está el Cordero? Cristo es el Cordero que viene a morir por los pecados de la humanidad, ofreciendo la salvación a todo aquel que en Él cree, hermano. Ese es el Cordero que necesitamos. No me cree con que está en toda la historia, pregúntese, ¿dónde está el Cordero de Adán y Eva? En las pieles que el Señor les dio para que se vistiesen. ¿Dónde está el Cordero en Jesús mismo? Todos los mensajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan aquí mismo nos hablan de que Jesús era el Cordero de Dios que venía. ¿Dónde están los profetas? En Isaías capítulo 53, yo lo leo, hermano, en el versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó todos nuestros pecados, hermano. Él fue como un cordero llevado al matadero, hermano. También cómo lo vemos al final de la historia, hermano. Si usted cree en ese cordero, ¿sabe cuál va a ser su cántico? Véalo conmigo en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 12. Hermano, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Esto ya está hablando del futuro, de los creyentes en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Y cuál va a ser, hermano, nuestro cántico? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque, hermano, desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia se ha centrado en dónde está el cordero que nos va a salvar. Y Juan el Bautista, ¿sabe cuál fue su gran privilegio? Decir,
he aquí el Cordero está, y poder apuntarle, casi físicamente y literalmente. ¿Cuál es el gran privilegio que usted tiene? Decirle, ¿sabes qué? Tu necesidad completa es Jesucristo. Ese es el gran privilegio que usted tiene, anunciar quién es Cristo. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Cerramos nuestra boca en vez de hablar de quién es Jesús, hermano. Es un desafío para que entendamos, hermano, que nuestra vida se centra en servir y honrar a Cristo. Y si Él no está dirigiendo nuestra vida, entonces cualquier cosa lo hará. Lo harán nuestros hijos, lo hará nuestro matrimonio, lo hará, hermano, nuestro trabajo. Cualquier cosa, hermano, va a tomar el poder que solo a Dios se le entrega. Por eso, hermano, el pueblo de Israel estaba familiarizado recontra, hermano, con los corderos. Y si usted lee la Escritura, igual lo va a estar, hermano. Desde el inicio del Génesis hasta el final, ¿dónde está el cordero? Aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está, dice la gente, lo que me va a hacer feliz, lo que me va a hacer vencer estas cosas? ¿Dónde está lo que puede cambiar mi vida? Bueno, aquí está Cristo. Si usted se pregunta, hermano, ahí está Cristo. Búsquele en la palabra. Cristo es el Salvador. Y Él no vino a la tierra como un conquistador, no vino como un filósofo, no vino como un maestro moral, vino a salvar a los pecadores, aquellos que nunca se podrían haber salvado por sí mismos. Cristo es un Salvador porque Él quita completamente el pecado del mundo, hermano. Lo quita, casi como si nunca hubiese existido, lo quita, lo limpia por completo. Hermano, yo me acuerdo que cuando yo estaba por ahí por primero, segundo medio, a mí en una prueba, una profesora me sumó como 3 preguntas que yo había respondido mal. Y yo parece que recién había pasado por una reunión de jóvenes donde hablaron de honestidad, porque yo lo que fui, tomé mi prueba y le fui a decir a la profesora que me había sumado nota. Entonces eran como 5 o 6 décimas, pasaba como un 5.8, como un 6.3, hermano, como un 6.4. Entonces igual era más o menos, porque mi papá me pegaba si yo me sacaba menos de 11. No, mentira, está bien. Entonces, hermano, yo con miedo voy por el correazo, no. Entonces, voy con la prueba, hermano, y la profesora me dice, ¿sabes qué? Me gusta tu honestidad, Fabián. Igual te voy a descontar, no. Y me dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar con esta nota. Y dije, bien, perfecto. Yo hice lo mío, la profesora respondió de una manera que yo no esperé. Yo dije, me va a descontar la nota porque al final, como le dije, recién había pasado una reunión de jóvenes que hablaron de la honestidad y dije, esta es la nota que yo me merezco verdaderamente. Y esas preguntas malas que yo tuve, es como si nunca hubiesen existido. Hermano, así tal cual, con este burdo ejemplo, porque la verdad es una tontera, hermano, usted puede entender cómo a veces nuestro pecado es quitado. Es como, ya, ¿crees en Cristo? Bueno, nunca existió tu pecado, porque ya lo pagaron, ya se pagó el precio. ¿Por qué hay que recordarlo? No es necesario. Ya fue pagado por Cristo, ya fue pagado completamente por Él y Él lo quita. Él quita todo eso, quita la condenación, quita la culpa, quita el vivir gobernado por el pecado. Pero si no crees en Cristo, seguirás bajo tu pecado. Pero si crees en Él y si usted ha creído en Él, entonces todo su pecado, pasado, presente y futuro, ha sido quitado por el Señor. Porque Cristo es un Salvador todopoderoso y el Salvador de toda la humanidad. Esa es la misión salvífica de Cristo. Pero veamos los versículos 32 al 34, donde dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero al que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta lógica, hermanos, si Juan está hablando del Cordero de Dios, ¿qué tiene que ver el bautismo con este Cordero? Primeramente porque el bautismo, hermano, habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y Jesús, siendo el Cordero, iba al sacrificio, iba a la muerte, hermano, y el bautismo refleja eso. Pero no está hablando solamente del bautismo como tal. Juan el Bautista está hablando del bautismo porque él está hablando de que el Señor nos iba a bautizar con su Santo Espíritu al momento que nosotros creamos en Él. El bautismo en el Espíritu se trata de la presencia de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano. Es lo mismo que el nuevo nacimiento. El bautismo quiere hablar de limpieza, habla de dedicación, hermano. Porque lo que hace primero, dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él te puede salvar. Pero luego dice, Él te puede bautizar con su Espíritu. Lo que está diciendo, Él te puede dar el poder para vencer el pecado porque Dios es así. Ese es el amor de Dios.
Ese es el amor de nuestro Dios que quiere que tú ahora vivas una vida santa, una vida pura, una vida alejada del pecado, alejado de la culpa, alejado de los problemas que acarrea estar sumergido en el pecado. Yo te voy a sumergir con mi espíritu, te voy a bautizar con mi espíritu. Eso es lo que está diciendo literalmente. Porque cuando el espíritu viene a la vida del creyente, hermano, su vida se ilumina. Se ilumina, viene el verdadero creyente, el verdadero conocimiento, al creyente, el verdadero conocimiento de la voluntad, el verdadero conocimiento de su propósito. También, hermano, su vida se va a fortalecer porque el conocimiento solamente sin poder es frustrante. No podemos hacer todo lo que queremos, pero el Espíritu nos fortalece. También nuestra vida se purifica. Entonces, hermano, lo que está hablando Juan y el testimonio que da simplemente se resume en esto. Se resume en que de aquel que viene, de aquel Jesús, yo puedo decir que Él es mi Salvador, Él es el Cordero de Dios y Él es mi Señor. Él ha puesto su Santo Espíritu para gobernarme, para guiarme. Porque eso es Cristo en la vida de cada creyente, su Salvador y su Señor. Así lo dice Romanos 10, 9 al 10, hermano. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él levantó de los muertos, hermano, seremos salvos. Porque dice que debemos creer en Él como Salvador y como Señor. Hermano, podemos disociar ambas cosas. Y quiero hacerle una pregunta para terminar, hermano. Cuando enfrenta su día a día, ¿quién es, hermano, usted? ¿Puede responder como Juan el Bautista? Regularmente, hermano, lo que respondemos sobre quiénes somos nosotros es en base a lo que hacemos, con adjetivos. Decimos, yo soy amoroso, yo soy amable, soy responsable, etc. Pero ¿cómo sería, hermano, que al responder lo hagamos con, yo soy un hijo de Dios? ¿Quién es usted? Soy un hijo de Dios. Que todo se lo debo a Él. Sin Él no soy nada, solo soy alguien que le sirve. Soy indigno de tan solo ser llamado su hijo, soy su siervo, esto es un privilegio. Si se da cuenta, ese fue el testimonio de Juan. El testimonio de Juan, hermano, no fue mucho, de hecho, directamente sobre Jesús, sino sobre Él. Pero las definiciones de Juan el Bautista son clave. Él dijo, Jesús es mi Salvador. Él es el Cordero de Dios que me quitó el pecado de morir, y al morir en la cruz Él lo hizo. Y Jesús es mi Señor, dándome el Espíritu Santo para ser dirigido, gobernado y guiado por Él por siempre. ¿Quién es Jesús para usted, hermano? Pregúntese quién cree que es usted entonces. Pregúntese, si no sabe quién es usted, pregúntese entonces quién cree usted que es Cristo. Y su respuesta, hermano, tendrá lugar en su corazón y en su mente. Lo que hacemos es simplemente un reflejo, hermano, de quién realmente somos. Pero, ¿quién es realmente usted, hermano? Puede decir con